El director observó las heridas de la empleada de aseo y su respuesta causó conmoción total. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. La jornada matutina apenas iniciaba cuando el director Esteban caminaba por el corredor central del complejo administrativo. Como era su costumbre, saludaba amablemente a sus trabajadores, pero al dirigirse hacia el sector de oficinas directivas, se paralizó completamente. Delante de él se encontraba Clara, la responsable del aseo, una mujer discreta pero muy dedicada, con el rostro visiblemente golpeado y enrojecido, como si hubiera recibido un ataque violento. Esteban arrugó la frente y se aproximó inmediatamente, su tono serio pero lleno de inquietud. «Clara, ¿qué ocurrió? ¿Quién te lastimó así?» Ella desvió la vista apretando los labios fuertemente, sin pronunciar palabra. Clara llevaba cerca de 8 años laborando en esa organización. Jamás llegaba con retraso, nunca protestaba y siempre cumplía su trabajo con una modestia que generaba admiración. Pero desde hacía algunas semanas, varios notaban que algo en ella se había transformado. Andaba más agachada, conversaba menos y esquivaba a ciertos miembros del equipo. Nadie se animaba a indagar, tal vez por desinterés, tal vez por temor, pero ahora la evidencia era demasiado clara para seguir pasándola por alto. Pese a la persistencia del director, Clara solo susurró: «No fue importante, jefe. Me caí por unas escaleras». Esteban la observó con incredulidad. Comprendía que mentía, pero respetó su mutismo por el momento. Lo que Esteban desconocía era que horas atrás, en el cuarto de herramientas del subsuelo, Clara había tenido un enfrentamiento con uno de los supervisores de vigilancia, un sujeto llamado Ordóñez, reconocido por su comportamiento arrogante y por despreciar a todo el equipo de servicios básicos. Ese día Clara había volcado accidentalmente una copa de café sobre la alfombra del despacho de uno de los ejecutivos principales. Ordóñez, quien observó todo desde el monitor de seguridad, la forzó a descender sola al sótano donde no existen cámaras y la confrontó agresivamente. «¿Piensas que puedes manchar el espacio donde labora gente importante?», le rugió. Ella trató de justificarse, pero el golpe en el rostro llegó de improviso. Mientras tanto, en la sala de conferencias del piso superior, los comentarios empezaron a extenderse. Varios trabajadores habían observado la lesión en el semblante de Clara, pero nadie osaba expresarse abiertamente. Temían venganzas, dado que Ordóñez mantenía una relación muy estrecha con uno de los integrantes del directorio. De hecho, era conocimiento público que el supervisor de seguridad gozaba de protección tácita para actuar a su conveniencia, siempre que no dejara evidencias. Pero ahora Clara portaba la evidencia en su cara, una que no se podía eliminar con una disculpa ni con un memorándum disciplinario. Esteban, cada vez más preocupado, solicitó que Clara viniera a su despacho. Cerró la entrada suavemente y le ofreció un vaso con agua. «Obsérvame directamente. No permitiré que esto quede impune, pero requiero que tengas fe en mí». Fue alguien del equipo. Clara vaciló. Temblaba al sujetar el recipiente. «¿Me van a echar o algo más grave?», murmuró. El director se asombró. ¿Despedirla? ¿Quién osaría agredir a alguien como Clara, que prácticamente se sacrificaba por mantener todo perfecto? Fue entonces cuando comenzó a intuir que lo sucedido no era un mero accidente, ni tampoco un hecho aislado. Paralelamente, en el comedor del personal, una colega de Clara, Marta, comentaba discretamente que anteriormente había percibido alaridos en el subsuelo. Otra compañera concordó, relatando que Ordóñez era particularmente severo con las mujeres, pero que siempre escapaba de las consecuencias. «Un día lastimará a alguien seriamente», expresó sin imaginar que ese momento ya había ocurrido. Las palabras comenzaron a propagarse y el miedo de los empleados se combinaba con una indignación creciente. Pero nadie se arriesgaba a conversar con Esteban directamente. El pánico era superior a la equidad. Al retornar a su oficina, Esteban adoptó una decisión peligrosa. Examinaría las grabaciones por cuenta propia. Sin solicitar permiso al jefe de seguridad, ingresó a los archivos de vídeo, pero al inspeccionar las filmaciones, descubrió que precisamente las del sótano de esa mañana habían sido eliminadas. Su expresión se endureció. Era obvio que alguien deseaba ocultar lo acontecido. «Esto ya trasciende la violencia, es ocultamiento organizacional», musitó mientras registraba la hora precisa del suceso. No podía tolerar que Clara quedara como una embustera. Si la narración te está cautivando, no olvides darle me gusta, suscribirte y comentar qué opinas, porque lo que siguió puso a toda la organización al borde del caos.
Mientras Esteban reflexionaba cómo proceder sin comprometer el trabajo de Clara ni su propia posición, el directorio recibió una misiva anónima. En ella, alguien denunciaba maltrato físico, abuso de autoridad e intimidaciones dentro del equipo de seguridad. La carta estaba firmada con un seudónimo, otra víctima más. La tensión en la directiva se incrementó inmediatamente y las sospechas empezaron a dirigirse hacia el mismo individuo, Ordóñez. Esa misma tarde, Esteban convocó urgentemente al supervisor de seguridad a su oficina, pero lo que no anticipaba era que Ordóñez arribaría acompañado del mismísimo presidente del directorio. Y lo más grave, ambos ingresaron riéndose. Nos informaron de ciertos chismes muy desagradables, expresó el presidente con tono despectivo. No deseamos que por un rumor de una trabajadora de aseo se dañe la reputación de toda la organización. Esteban sintió que algo se fracturaba en su interior. Ya no se trataba solo de Clara, era una estructura de protección y poder que superaba lo que había imaginado, pero no pensaba claudicar. Precisamente cuando Esteban intentaba conservar la serenidad, Ordóñez se acercó y declaró con frialdad. Ella ya comprendió que debe permanecer en silencio. Ustedes deberían actuar igual. Y fue entonces cuando Clara, que aún permanecía en el edificio, oyó esa declaración al transitar cerca del despacho. Se detuvo, cerró los puños, miró su reloj y decidió que ya no tenía nada que perder. Iba a ingresar sin importar las repercusiones. Clara inspiró profundamente antes de abrir la entrada del despacho. Sus pasos resonaron en el silencio tenso de la oficina, donde Esteban, Ordóñez y el presidente del directorio la contemplaron atónitos. Ella, con la voz vacilante pero decidida, expresó: «No me mantendré callada. Nunca más». El presidente frunció el ceño y alzó una mano con gesto dominante, pero Esteban lo detuvo. «Permítanle expresarse». Clara miró directamente a los ojos del hombre que la agredió y prosiguió: «Usted me atacó, señor Ordóñez, y si creen que me silenciarán como a otras, se equivocan completamente». El silencio se tornó denso y por un instante el rostro de Ordóñez mostró un destello de temor, pero la tranquilidad duró poco. El presidente del directorio se incorporó con una sonrisa burlona. «¿Tienes evidencias, Clara? Porque sin ellas esto no es más que un cuento mal narrado de una empleada molesta». Esteban lo observó con sorpresa. «¿La estás intimidando?», cuestionó. «No, la estoy salvando de quedar en ridículo», respondió él. Ordóñez, ya más seguro, cruzó los brazos y declaró: «Esta mujer busca protagonismo. Nada más». Pero Clara extrajo algo del bolsillo, una grabadora de audio. La mantuve funcionando cuando subí a su oficina, justo después de lo ocurrido. Ordóñez intentó quitarle el aparato, pero Esteban se interpuso. Al reproducir el audio, se escuchaba claramente la amenaza que Ordóñez había pronunciado. Ella ya comprendió que debe permanecer en silencio. «Ustedes deberían actuar igual». El presidente palideció. Sabía que esa grabación, aunque no mostraba la agresión, se evidenciaba la intimidación y el encubrimiento, pero en lugar de reconocer la gravedad del asunto, intentó cambiar la situación. «Esto no demuestra nada. Estás perdiendo el control, Esteban. Olvidas quién realmente comanda aquí». Esteban respondió sin elevar la voz: «No, lo que estoy recordando es porque acepté este puesto, para proteger a los inocentes». A las pocas horas, la tensión en la organización había alcanzado su clímax. Varios empleados comenzaron a aproximarse discretamente a Clara, relatándole que también habían sido víctimas de abusos. Una joven asistente confesó que Ordóñez la había encerrado en el archivo durante horas por haberle respondido mal. Otro trabajador narró que tras una disputa lo trasladaron a una zona alejada del edificio sin explicación. Nadie había hablado antes por temor, pero ahora con el coraje de Clara expuesto ante todos empezaban a alzar la voz. Esteban, sin perder tiempo, remitió toda la información a Recursos Humanos y exigió una junta de emergencia con el comité ético. El presidente del directorio, al sentirse atrapado, intentó sabotear la reunión declarándose temporalmente incapacitado por estrés. Pero ya era demasiado tarde. Una filtración anónima había enviado parte del audio a la prensa local, que inmediatamente comenzó a investigar. Las puertas que antes permanecían cerradas ahora se abrían una tras otra y el escándalo crecía fuera del control de los responsables. Fue en esa misma junta del comité ético donde Esteban tomó la palabra y presentó uno por uno los testimonios recopilados. La sala estaba en silencio total. Incluso algunos miembros del directorio, antes cómplices por omisión, empezaban a mirar a Ordóñez con repudio. La gota que colmó el vaso fue un correo filtrado entre él y el presidente, donde se hablaba de eliminar las pruebas antes del viernes. Ya no había manera de negarlo.
Estaban implicados en encubrimiento y abuso sistemático. Esteban miró a Clara, que lo observaba desde la entrada, y asintió con la cabeza. La dignidad estaba comenzando a imponerse. En cuestión de días, Ordóñez fue destituido de su cargo y quedó bajo investigación por violencia laboral y coacción. El presidente del directorio fue suspendido mientras se examinaban otras decisiones previas bajo su administración. Clara, por primera vez, fue escuchada públicamente por la organización en una asamblea general donde Esteban reconoció su valentía. Ella no solo denunció una agresión, nos obligó a observar lo que no queríamos ver. Los aplausos resonaron, pero más allá del ruido, lo que se percibió fue respeto auténtico. Clara no solo era una empleada de aseo, era la mujer que enfrentó al poder y lo quebrantó. Días después, Clara fue promovida a supervisora del personal de mantenimiento, no como un gesto simbólico, sino porque ella conocía mejor que nadie el terreno que recorría. Esteban estableció un protocolo de denuncias anónimas y capacitaciones obligatorias sobre violencia institucional. El ambiente del edificio cambió gradualmente, pero de forma genuina. La gente ya no caminaba con temor, se miraban a los ojos y, sobre todo, sabían que si algo injusto sucedía, habría alguien que no lo permitiría. Nunca sabes quién se oculta detrás de la apariencia. Las fachadas pueden decepcionar, pero el respeto y la dignidad siempre deben ser irrenunciables. Porque a veces el cambio más significativo comienza con una voz temblorosa que decide no enmudecer. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.